Nos encontramos con el padre Luis María Canale, un sacerdote de sotana, tradicional, como debe ser, y vamos a hablar de la devoción a la Santísima Virgen. Bien, padre, lo primero que le quiero preguntar, mucha gente ya lo sabrá, pero ¿por qué es tan necesaria la devoción a la Virgen? Y así lo enseña el sentir de la Iglesia. Yo, como sacerdote católico, no puedo sino afirmar que ser católico, tú lo sabes bien, los hermanos, la gente lo sabe bien, es reproducir en nosotros la vida, el ser de nuestro Señor Jesucristo, ser otro Cristo. Entonces, yo no veo cómo se podría ser otro Cristo sin depender, sin amar, sin venerar a la Madre de Cristo. Entonces, la razón profunda de nuestra devoción, de toda devoción a la Santísima Virgen, es precisamente esa, de reproducir en nosotros la actitud, la vida de nuestro Señor de niño y ya de adulto, maduro, aún en su vida pública, de sumisión, de obediencia, de reverencia, de veneración y de amor sobre todo, su vida consagrada, dedicada a su madre. Bien, eso es el cristiano. Reproduce en su vida la devoción que Jesús tuvo a su madre. También, padre, es el camino más sencillo y seguro para ir a Cristo, ¿no? Es un camino donde nunca nos podemos equivocar. Precisamente el que sigue a Cristo no se puede equivocar. Entonces, si decimos camino hacia el cielo, tenemos que tomar el que Jesucristo aquel cuyo ejemplo es Jesucristo. Entonces, si nuestro Señor fue devoto de la Virgen, tuvo devoción a la Virgen, ¿cómo no la tendría un cristiano? Eso es tan simple y tan sencillo, y por eso mi santo patrono dice que la devoción a la Virgen es el camino más corto, más fácil, más expeditivo para llegar a Jesucristo. ¿Eh? Eso es sencillamente. Bien, padre, vamos a hablar ahora de la verdadera devoción a la Virgen. San Luis María Griñón de Montfort tiene un libro muy famoso, el Tratado de la Verdadera Devoción. No sé si nos podría sintetizar en qué consiste la verdadera devoción frente a otras devociones falsas. Lo primero que hay que decir es el concepto de devoción, porque cuando se habla de devociones, bien, es una cosa, y la devoción, la verdadera devoción, es otra. Las devociones, bueno, primero habría que decir qué es una devoción o la devoción. La devoción no es algo externo, no es algo sentimental o puramente secundario, accidental, sino una actitud del alma. Es como una conclusión o una consecuencia, esa es la palabra, consecuencia de la virtud de religión. La devoción nos hace prontos al servicio, a la alabanza, al culto de Dios y de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de devoción a la Virgen, se trata de una actitud y reverencia interior hacia la Madre de Dios. Por lo tanto, solo puede haber una devoción verdadera y es, como decíamos al principio, la que reproduce en su vida cristiana la actitud habitual que Jesucristo, la disposición habitual que Jesucristo tuvo hacia su madre. Entonces, eso, distinguido de las devociones accidentales, secundarias, es decir, devociones, por ejemplo, a una determinada imagen, a una peregrinación, a una aparición aquí o allá, sí, que son permitidas y son actos secundarios y son permitidos o queridos por Dios respecto a la devoción a la Virgen, pero la verdadera y recta devoción a la Virgen es esta, que decíamos al principio, reproducir en nuestras vidas la vida de Jesús, la vida de dependencia de Jesús hacia su madre. Por lo tanto, padre, la verdadera devoción a María es imitar a María, imitar sus virtudes. ¿Cuáles serían las principales virtudes de la Santísima Virgen? Antes que eso, yo quería recalcar, teniendo en cuenta la primera pregunta, que ahora se me vino al espíritu un poquito mejor, que la devoción a la Virgen, para ser verdadera, tiene que reconocer en su papel, en su función, en su rol en la vida de nuestro Señor, de necesidad. Jesucristo quiso depender de la Virgen, no solamente durante su vida, sino para venir al mundo. Mi santo patrono dice que así como el Señor vino al mundo por la Virgen,
que ella nos trajo al Salvador del mundo, no solamente al Hijo de Dios, sino al Hijo de Dios Redentor, cualquiera que quiera venir al mundo de la gracia, es decir, nacer a la gracia de Dios, debe pasar por el seno espiritual, o sea, por el corazón, por el alma de María. Y eso es la devoción a la Virgen. Entonces, cualquier otra devoción que no tenga en cuenta esta jerarquía fundamental o prioridad fundamental de la que hablo, no será verdadera. No porque sea absolutamente falsa, sino porque no respeta este orden, esta jerarquía querida y dispuesta por Dios, de que necesitemos, tanto como Jesucristo necesitó para venir al mundo de la cooperación maternal, por eso se convierte en Madre de Dios, de la Virgen, de la misma manera todo cristiano, para ser verdaderamente cristiano y devoto de la Virgen, deberá depender de ella en el nacimiento a la vida de la gracia, en el desarrollo a la vida de la gracia, en el progreso y en la consecución final de la gloria. Esto es entonces un poco el aparato y el fundamento teológico de la devoción a la Virgen. ¿Y qué me habías preguntado entonces por...? Serían las virtudes concretas que podemos imitar de María. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, se ve claramente cómo Nuestra Señora practica a su vez, si Jesucristo dependió de ella, Nuestra Señora no olvidó ni desconoció en su vida su carácter también de cristiana y de hija de Dios e hija del Padre. Y por lo tanto, ella veneró, reverenció, adoró como Dios a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, veremos en su actitud hacia Jesucristo las virtudes que debemos imitar, cómo ella se constituye en modelo para todo cristiano. Y bien, si tomamos el Evangelio, desde el principio vemos esta sumisión a la voluntad de Dios, esta fe que tenía o que tuvo Nuestra Señora respecto a Dios, respecto a la misión providencial, a la misión salvadora, redentora de Jesucristo. Ella siempre creyó desde el primer momento. Recuerden la alabanza que le hizo la prima: bienaventurada tú porque has creído precisamente en Dios, en la palabra del ángel, en la misión de Jesucristo, en su misión como Madre de Dios y Madre del Redentor. Entonces de allí se van desgranando como naturalmente las virtudes. Después, como esta sumisión de fe es la actitud fundamental, sigue la humildad ante la voluntad de Dios manifestada, expresada por la palabra del ángel, ante la cual ella confiesa su pequeñez y su obediencia, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. En fin, son cosas tan elementales que, insisto, ¿cómo puede decirse alguien seguidor de Cristo? Y me refiero a los que se han desviado desde allá del siglo XVI con Lutero, diciéndose cristianos y seguidores del Evangelio. ¿Cómo puede ser alguien servidor o seguidor de Cristo si no imita a su madre? Y aún si no imita a Jesús, reverenciando, obedeciendo, sometiéndose a su madre en prácticamente toda la vida. El Magnificat es una oración donde se ve el alma de María, ¿no? Se ve su humildad, su agradecimiento. Yo creo que sería bueno que los católicos nos acostumbremos a rezarla y a meditar en las virtudes de María a través del Magnificat. El Magnificat es tan fundamental, tan importante, que yo no veo cómo alguien pudiera también ser agradecido para con Dios sin recordar estas palabras de la Virgen, en las que se manifiesta en primer lugar esa gratitud, esa alabanza de Dios, autor de todo bien, de toda gracia, al que Nuestra Señora refiere su elección, porque no olvidemos que el Magnificat saltó del corazón de la Virgen como una respuesta a aquella alabanza que le hizo su prima. ¡Oh, cómo viene a mí la madre de mi Señor! Vean, este acto de fe de Isabel, que reconoce en María la Madre de Dios primero. Y ella, al sentirse de esa manera elogiada, alabada, no se hincha, no se infla, no da lugar ni a la mínima pizca de orgullo, sino que enseguida irrumpe, sin negar la gracia y esta realidad, esta verdad, irrumpe en ese canto maravilloso del Magnificat. Entonces, ¿qué es? Primero, manifestación de su fe, una vez más, de su agradecimiento, de su alabanza a Dios y una confesión de su pequeñez,
Por lo tanto, donde vemos este ejemplo de humildad de la Virgen en el Magnificat, no solamente canto de agradecimiento, sino también de humildad, que consiste, como dice nuestra santa patrona, como dice Santa Teresa, en la verdad. Ella reconoce la verdad del hecho de su maternidad, pero lo atribuye, todas las gracias, estas cosas grandes que Jesús hizo, que Dios hizo en ella, las atribuye al autor de toda gracia. Entonces, me parece una invitación muy importante hacer de utilizar, por ejemplo, yo he tomado esta práctica desde niñito, me enseñaron una tía carmelita que tengo, en fin, a hacer o comenzar la acción de gracias con el canto del Magnificat, la acción de gracias de la comunión, con el canto del Magnificat, porque justamente otra de las características de la devoción a la Virgen es que la tomamos como ejemplo, como modelo, su palabra, su actitud, hacia Dios. Entonces, precisamente cuando tenemos a nuestro Señor en el alma, qué mejor que darle gracias con las palabras que le agradaron tanto de su madre. La Santísima Virgen, como Reina y Señora de todo lo creado, como criatura perfecta, pues compendia todas las virtudes cristianas, ¿no? A semejanza de nuestro Señor, empezando por la humildad, ¿no? Porque sin humildad no se puede agradar a Dios. Pero vamos a hablar de virtudes prácticas que podemos imitar y que tienen que ver con nuestros tiempos. María es ante todo purísima, ¿no? Háblenos de la devoción a María como necesaria para purificar las costumbres en la sociedad, con todo esto que dijo en Fátima de las modas, esas modas que ofenden al Señor. Sí, lo fundamental es que María, Nuestra Señora, predestinada a ser la Madre de Dios, desde toda eternidad, en ese mismo decreto, nuestro Señor también la predestinó a ser pura, a ser inmaculada, porque, como dice Santo Tomás, en las razones teológicas que da, y además en la declaración dogmática de Pío IX, en su bula Ineffabilis Deus sobre la Inmaculada Concepción, no convenía que aquella que iba a ser la sede que iba a ser el tabernáculo del Altísimo, la casa de Dios, el que iba a habitar, iba a albergar en su seno purísimo, en su corazón, al Creador, al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, no convenía que ese tabernáculo sufriera ni la más mínima mancha, ni pecado. Por lo tanto, la Inmaculada Concepción era como una exigencia, es como una exigencia elemental de la maternidad divina. Entonces ella, como la Madre de Dios, purísima, inmaculada, llena de gracia y exenta de todo pecado, es modelo de esta virtud de la castidad, de la pureza, no solamente para el alma, para cada uno de los cristianos, que no nacieron inmaculados, sino en pecado original, pero reciben la gracia del bautismo y con la ayuda y de todas las gracias de los sacramentos, ella lo tuvo al principio este don, pero los cristianos deben, con la ayuda justamente de los sacramentos, de la oración y de su intervención, procurar en su vida purificarse, alcanzar esta pureza inmaculada, ¿no es cierto? En sus costumbres, en su alma primero, excepción de pecado, de las costumbres, las prácticas, y por lo tanto esta exigencia de pureza en cada cristiano lleva como consecuencia a la familia, a la sociedad. Entonces Nuestra Señora quiere que aquellos que se profesan católicos, cristianos, seguidores de nuestro Señor o que militan bajo su bandera de la Inmaculada, lleven también una vida santa, una vida pura, desde el interior para afuera. Porque, por ejemplo, el tema de las modas o el tema de la indecencia e inmoralidad que vive esta sociedad es una consecuencia de que antes han perdido la inocencia y la pureza de las almas, de sus corazones, porque ha entrado el pecado y la vida de pecado, que no puede sino degenerar en costumbres y en prácticas también inmorales. Por lo tanto, la devoción a la Virgen es precisamente aquel medio fundamental o tan esencial por el que se consigue, se logra esta pureza de la gracia, de las virtudes, que irradian hacia el exterior y por lo tanto
purifican y moralizan en el buen sentido a la sociedad. Y en la medida que se difunda esta verdadera devoción y devoción a la Inmaculada, también se combatirá esta inmoralidad de la que hablan las apariciones de Fátima, bueno, los pastorcitos, Nuestra Señora, que estaba tan apenada por los pecados, por la vida de pecado y especialmente por algunos pecados, ¿no? Entonces, como para resumir, es necesario entender que la devoción no es una cuestión solamente personal, individual, que se cierra sobre sí mismo, sino que como nuestro Señor, como San Pablo lo dice, tenemos que brillar, tenemos que irradiar. Entonces, aquello que llevamos, aquel tesoro de la gracia, que no puede ser sino pura, pero también es fuego, también es celo, celo por la gloria de Dios, por la gloria de nuestro Señor, por el Evangelio, por la Iglesia católica, se irradia hacia el exterior. Y eso, si lo hace uno, si lo hacen dos, si lo hacen 1000, si lo hacen 10.000, si lo hacen 10 millones, es lo que produce justamente esta regeneración tan deseada de la sociedad. Pero eso no es posible justamente sin la gracia de Dios y sin esta dependencia, sin esta devoción fundamental a la Santísima Virgen, que, como me imagino querrás preguntar o querrás interrogar, fue una de las principales finalidades, objetivos de las apariciones de Fátima. Bien, vamos a hablar ahora de la devoción mariana como antídoto eficaz contra las herejías. Ya le dio el rosario a Santo Domingo de Guzmán, ¿no?, para combatir una fuerte herejía de su tiempo, y cómo la devoción a María puede ayudar a combatir las herejías de ahora, que son más sutiles. Bueno, aquí entramos en un problema más teológico, pero es lo mismo, el mismo razonamiento que antes. Así como Nuestra Señora es abanderada de la pureza, Nuestra Señora es también abanderada de la ortodoxia o de la verdad, de la doctrina. Entonces, por algo, justamente los santos padres, la Iglesia en su liturgia ha dicho que ella con su pie, bueno, ha aplastado la cabeza del dragón, ¿no? Y al mismo tiempo esto quiere decir del dragón con todas el dragón, el demonio, con todas sus armas, con todos sus súbditos, herejías, inmoralidades, desórdenes. Entonces, Nuestra Señora no puede sino como su Hijo amar, al amar a su Hijo, ama la verdad de su Hijo, la verdad del Evangelio, y la herejía es esa cabeza de dragón que combate y que se come, por decir así, a la verdad de las almas de los cristianos, ¿no? Entonces la herejía no es solamente un error teórico que queda a nivel de las nubes o de las cabezas por allá arriba, sino que tiene influencia concreta, práctica en la vida de los cristianos. Entonces Nuestra Señora, así como nuestro Señor, como su Hijo, quiere el triunfo de la verdad, para la salvación de las almas, para la gloria de Dios, Nuestra Señora también quiere el triunfo de la verdad y por lo tanto la derrota, porque el que quiere la victoria de nuestro Señor quiere la derrota de sus enemigos. Y entre ellos la herejía es una de las principales. Y en estos tiempos modernos en que ya lo adelantó, ya lo profetizó San Pablo cuando hace 2000 años decía que llegará un tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina, sino que se reunirán maestros, una caterva de maestros a granel, justamente, que halaguen sus oídos, que les cuenten lo que ellos quieren oír y se volcarán hacia las fábulas. Entonces, uno de los mayores signos, garantías de mantenerse en la verdadera fe, en la ortodoxia, en la verdad, es justamente el de la devoción a la Virgen. Antes de centrarnos, padre, en la campaña que están difundiendo, el Santo Rosario, ¿nos podría decir las principales devociones marianas? Se me ocurren ahora, por ejemplo, el escapulario, los dolores. No sé si podría decir las principales de una manera muy sintética. Este señor me pide un trabajo intelectual. No, no es difícil, es muy sencillo, pero empezamos por la devoción fundamental. Entonces, después, esa de reproducir en nuestras vidas la actitud de Cristo hacia su madre y la de María hacia Jesús, una cuestión de alma, de devoción interior. Bueno, tenemos las devociones
difundidas a través de la práctica de la Iglesia, a través de las apariciones. Primero están las fiestas de la Virgen, las devociones a las fiestas o misterios principales de la Virgen, que son la Inmaculada, la Asunción como término, después sobre todo la maternidad divina, su nacimiento antes, sus dolores después, el corazón inmaculado, aunque devoción más moderna, que también nos remite a esa alma de María, sus virtudes fundamentales, su amor a Dios, su consagración a la obra del Redentor por justamente su compasión en la cruz, al pie de la cruz. Entonces son las devociones fundamentales, esas se entroncan con la devoción. Después las devociones más accidentales, pero también muy católicas, a las diferentes advocaciones de lugares, de apariciones. Pienso en Nuestra Señora del Pilar, por ejemplo, aquí en España. Nosotros en Argentina tenemos la de Luján, y así, ¿no es cierto?, cada uno, porque la Virgen justamente se ha manifestado, ha querido manifestarse de una manera muy bondadosa a los hombres, entonces ahí tenemos otras devociones. Después también, por ejemplo, no puedo sino decir la importancia de la devoción al rosario, que ya me preguntarás, ya hablaremos, pero difundida a través de todas las apariciones de la Virgen, aprobadas, autenticadas por la Iglesia. Entonces ya ven, diferentes devociones que nos llevan a un centro, a una fundamental, sin dependencia, sin la cual no puede haber verdadera devoción. Porque cambiando la jerarquía, cambiando estas prioridades de las que he hablado y vuelvo continuamente, esas devociones particulares toman el primer lugar, se absolutizan, y entonces nos salimos del orden cristiano, del orden católico. Ya nuestro Señor no es el centro o el fin último de todas las devociones, sino que se logra lo contrario, alejarnos de Jesucristo, porque en esto lo fundamental en la devoción a la Virgen, y volvemos al principio, ya me parece estamos redondeando, es lo que decían los santos, ad Jesum per María, o sea, vamos a Jesús por María. Por lo tanto, una devoción a María que no nos lleve a Jesús, que no nos lleve a la fe verdadera, a la práctica de los sacramentos, es decir, a la frecuencia de los sacramentos, a la vida de gracia, a la vida de las virtudes, al cumplimiento de los mandamientos, una tal devoción no es católica. Padre, ciertamente el tiempo es de Dios y aún tenemos un tiempo para seguir cantando las glorias de María. No se preocupe que aún tenemos tiempo para hablar del Santo Rosario y de la campaña que están promoviendo ustedes. ¿Cómo nació esta campaña y por qué la necesidad de la misma? Esta no es la primera campaña que lanza la Hermandad y su superior general, sino ya en la historia de la Hermandad, que tiene como más de 40 años, creo que esta es la tercera o cuarta, es un intento, un afán por responder a los pedidos de la Virgen en Fátima de desagraviar su corazón. ¿Pero por qué? Porque este corazón es propuesto al mundo, a la sociedad, y su devoción correspondiente, la devoción al corazón inmaculado, como el medio querido por Dios. Dios quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado. Entonces, como medio establecido, querido directamente por Dios, para la salvación del mundo, junto con la devoción del rosario unida también muy estrechamente a esta devoción al corazón inmaculado. Son dos devociones, podríamos decir, en la práctica, en el exterior, pero que se hacen una en el mismo corazón. Entonces, el superior general, atendiendo a los pedidos de Fátima y esta voluntad de instaurar, de establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado, invita a todos los que quieran sumarse, miembros de la hermandad o no, amigos, católicos, hijos de la Virgen, que quieran rezar el rosario, hacer sacrificios para desagraviar a la Virgen, practicar estas comuniones, la comunión de los primeros sábados y también pequeños sacrificios en desagravio y en reparación al corazón inmaculado, llevar la medalla milagrosa y portarla, llevarla y distribuirla, repartirla. Y por último, otro medio que propone el superior es consagrarse a sí mismo y consagrar las familias al corazón inmaculado de María. Entonces, mediante estos instrumentos, mediante estos medios, lograr
apresurar el triunfo del corazón inmaculado de María, prometido cuando en una de sus apariciones dijo bien claro que finalmente su corazón inmaculado triunfaría, pero para ello, justamente ella misma, la Virgen misma, detalló o precisó los medios, porque no se obtiene un fin si no hay un medio, ¿no? Y los medios son eso, el rosario, la devoción al corazón inmaculado, la medalla milagrosa, el escapulario del Carmen, la consagración personal de las familias, de sociedades, a la Virgen, al Corazón Inmaculado, también como augurio, como preparación a la consagración al Corazón Inmaculado de Rusia, como lo pidió la Virgen, hecha por el Papa, por todos los obispos juntos, un poco. Entonces esta es una visión de conjunto de esta campaña, de esta cruzada del Rosario, que tiene como objetivo justamente preparar el centenario de las apariciones de Fátima el año que viene, en el 2017, de mayo a octubre, rezando, logrando juntar ¿sí? un ramillete de 12 millones de rosarios. Esa es la intención del superior general, ambiciosa, ¿no? Y de 50 millones de pequeños sacrificios de desagravio al corazón inmaculado. Eso como objetivo. Entonces llamamos a todos los que tengan un poco de generosidad en su corazón de unirse a esta cruzada por la gloria, por la veneración del corazón inmaculado de María y por la salvación del mundo al mismo tiempo. Siendo realistas, padre, hay personas que han vuelto a la fe o personas que llevan toda la vida y les cuesta rezar el rosario. ¿Qué diría a estas personas para que empiecen a rezarlo, ¿no? Tal vez empezar por una decena, tal vez empezar por los sábados, pedirle a la Virgen esa gracia. Sí. Primero, habría que preguntarles a estas personas si tienen un poquitito de fe, un poco amor a nuestro Señor, a Nuestra Señora, y quieren salvar su alma. Entonces, una vez que te respondan afirmativamente, que yo pienso que quién no quiere la gloria de Dios, quién no quiere salvar su alma, o quién no puede recurrir a una centella, una chispa de fe en su corazón, ¿no es cierto? Entonces, eso es un fin, salvar su alma, dar gloria a Dios, a la Virgen Santísima, como ella lo manifestó. Entonces, después hay un principio filosófico de sentido común. El que quiere el fin, quiere los medios, ¿no? Porque si yo quiero llegar a Madrid, pero no tomo ni el AVE, ni el avión, ni un bus, ni tampoco salgo andando para Madrid, y al contrario, salgo para Gerona, evidentemente no quiero el fin. Pero si quieres sinceramente el fin, ¿cómo no tomar estos medios? Y entre esos medios fáciles, accesibles, del Santo Rosario, recomendado no solamente por algún santo, por la Iglesia, por algún Santo Padre, sino por la Virgen misma, por Dios mismo. Entonces, bueno, a ver, si quiere este medio, bueno, después ya verá cómo se facilitan los modos prácticos. Bueno, un bonito rosario, o no, el que tenga, comenzarlo a rezar algún sábado, como tú dices, o empezar por una decena. Lo importante es querer y empezar. Todo es cuestión de empezar, ¿eh? Y a medida que se va viendo la facilidad, que no es algo difícil. ¿Cuánto tiempo damos a otras fruslerías en la vida, vanidades? Bueno, tomarse un tiempito, 3 minutos, 5 minutos para empezar. Después serán 10. Motivarse, por ejemplo, de hacerlo ante una imagen bonita, poner unas flores, poner un cirio, que es como el signo de esa llamita de la fe y de la devoción ante Nuestra Señora. Entonces empezar, de rodillas, sentado, de pie, antes de acostarse, al levantarse, pasando por una imagen, pasando por una iglesia, en algún altar preferido, pero hay que decidirse, teniendo en cuenta estas promesas que ha hecho la Virgen a los que recen el rosario con fervor, con devoción, de beneficios tan grandes para la propia alma, para la familia, para el mundo, para la sociedad, para España. Si alguien ama España, por ejemplo, ama su país, ¿cómo no rezar el rosario por su país, por la patria? Si alguien ama a sus hijos, a su familia, no sé, a sus padres, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no rezar esto que es una devoción de oración mental y también vocal, como sabemos, ¿no? El rosario armoniza estos dos tipos fundamentales de oración, de la meditación, de los misterios de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen, fundamentales, y también la práctica de oración vocal, que consiste en mover los labios, por eso se llama vocal, ¿no es cierto?, de vocare, de hablar, de decir. ¿Mm?
Bien, padre, ahora para ir finalizando, porque podríamos seguir hablando mucho de la Santísima Virgen, ¿no? Pero el entendimiento humano es limitado, ¿no? Yo creo que con media horita está muy bien. ¿Podría mostrarnos su deseo de que sea María misma la que obre en los corazones de todas las personas que vean este vídeo, ¿no? Que nosotros somos un pobre instrumento y es María la que realmente pues da las gracias necesarias pues para acercarnos a Cristo y para quitar a muchas almas de las garras de Satanás? Sí, la verdad, tú lo dices bien, nosotros no somos más que pobres instrumentos. Y ustedes, queridos amigos, que llegan de la manera que sea a este vídeo, bueno, traten de limpiarlo, de expurgarlo de todo lo que sea humano, imperfecto. No vean al argentino que habla o al catalán o al de aragonés. No vean, no tomen en cuenta cuestiones accidentales, sino, lo que la Virgen quiera decirles a cada uno, a sus corazones. Porque en media hora, como tú dices, puede haber muchas palabras, pero los conceptos fundamentales, las ideas son pocas. Y si alguien escucha con buena voluntad, las habrá captado y el Señor se las habrá sembrado en su corazón como una semillita. Entonces, dispongan su corazón como una buena tierra, aquella de la que habla el Evangelio, para que la semilla caiga y no se la roben ni a veces los pájaros, ni se seque por falta de humedad, ni la ahoguen las espinas. Entonces, que vaya dando algún fruto. El fruto de cambiar un poco su vida, de purificarla, de levantarse, de independizarse, de hacerse más libres de todas esas ataduras materialistas, ¿no? Hedonistas, o sea, ese culto al goce, al placer, tan hecho filosofía, tan modo de vida de hoy. Entonces verán que esta devoción a la Virgen le da como alas al alma para poder elevarse, volar un poco, sentirse más libre, ¿no? ¿No? Cuando uno está atado, esclavizado de una manera fuerte o no al mundo, al pecado, a la carne, se siente precisamente infeliz, se siente como insatisfecho. Por lo tanto, si alguien quiere ser libre y sentirse feliz, bueno, que tome este camino que decíamos de la felicidad y le pida a la Virgen que lo lleve de la mano, que lo cubra bajo su manto, que lo proteja de tantas tentaciones, de tantos ataques, tantos peligros. En fin, y verá cómo justamente por propia experiencia va siendo un camino, como ahora dicen, de liberación, ¿no? En fin, dejando de lado todas las características malsanas de esta palabra, que se utiliza para liberarse de Dios y de sus leyes, queremos decir, al contrario, en el sentido mercedario, en el sentido de San Pedro Nolasco, en el sentido de Nuestra Señora libertadora de cautivos, que el que recurra a ella por esta verdadera devoción, no por falsas o por incompletas devociones accidentales, muy secundarias o sentimentales, encontrará el camino de la felicidad, el camino de la verdadera libertad del alma. ¿Quién no la quiere? Bien, pues muchas gracias al padre Luis María Canale por regalarnos un poquito de su devoción a la Virgen, por darnos un trozo de cielo. Les agradecemos mucho su atención en un nuevo espacio de Butacas Vacías, donde hablamos de temas que normalmente no salen en los medios masivos de comunicación.